La enfermedad y la aceptación de la muerte en la diócesis de Lérida. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan a la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Por otra parte, Jesucristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez la cruz. Al seguirle la enfermedad y los enfermos adquieren una nueva visión. Nuestro sufrimiento, como decía San Pablo, tiene un sentido. Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestre perfecta en la flaqueza. La segunda carta a los Corintios. Y que los sufrimientos que nos toca padecer tienen como sentido lo siguiente. De nuevo San Pablo. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Vamos a hablar en esta ponencia sobre la diócesis de Lérida en los años de la Segunda República y la persecución religiosa. Contaba con unos 250.000 habitantes, de los que unos 68.000 pertenecían a pueblos de la provincia de Huesca. Estaban incardinados en la diócesis 410 sacerdotes, de los que sufrieron martirio 270, un 65, casi un 66%. Eran 12 arciprestazgos y los dos obispos que hubo en estos años murieron mártires. Uno, el primero, don Manuel Urita, que gobernó la diócesis, fue obispo desde el año 1927 hasta el 1930 y además fue administrador apostólico hasta el año 1935. Le siguió Monseñor Salvio Wix, que era obispo de Ibiza hasta que fue nombrado de Lérida, y también murió mártir. Don Salvio ha sido ya beatificado. El primer apartado que vamos a tratar es el de convivir con la enfermedad o con el peligro de muerte. Y lo primero que he de hacer es recordarles que hace 80 años una persona de mi edad, en torno a los 60, era considerado ya una persona vieja. Estaba lleno de enfermedades y achaques. Ahora la edad de vida se ha prolongado mucho. Bien, dicho esto, a mí me admira mucho cómo muchos sacerdotes en estos años de la Segunda República tuvieron problemas de todo tipo. Por un lado, muchos feligreses le daban la espalda, otros les insultaban. Llegó la asfixia económica. Algunos dicen, no tenemos ni para comprar medicinas. Esto hizo que muchos de ellos intentaran volver con sus familias a su pueblo, porque ahí al menos tenían el puchero garantizado y alguien que les quería bien. Y como algunos de estos sacerdotes estaban muy enfermos. Mencionemos a don José Vidal Sopena, que se retiró a Estadilla, provincia de Huesca, porque estaba ya muy enfermo y colaboró en todo y murió mártir, fusilado al lado del cementerio. O don Lorenzo Solans Yácera, que era beneficiado en la iglesia de Santa María del Mar de Barcelona y también volvió a su casa paterna en San Esteban de Litera, precisamente por estar enfermo y casi ciego. También murió mártir, fusilado y quemado a las afueras de San Esteban junto con otros dos sacerdotes. O cómo no recordar al beneficiado de la parroquia de San Pedro de Lérida, don Ramón Lamoya Hospital, a quien detuvieron los milicianos cuando se encontraba yaciendo en la cama enfermo. Lo sacaron medio a rastras porque no se podía mantener y en el portal de su casa fue asesinado. Recordaba el deán de Lérida que mientras le daban empujones y estaban apuntándole, él decía que los bendecía, que bendecía a sus asesinos. Otras veces la enfermedad la vemos en el espíritu cristiano con que uno la encara. Y voy a hablar de un laico que fue abogado
Miguel Sichar Claver, socio fundador de la Juventud Católica de Barbastro, junto con su hermano, miembro de la Acción Nocturna. Solían vivir en Estada, provincia de Huesca, que en esos momentos pertenecía a la diócesis de Lérida. Su hermana Carmen escribió después un libro en el que dice cosas preciosas. Miguel, a sus 14 años, padeció una desviación de columna vertebral que le obligó a estar en cama durante 18 meses. Antes había llevado un corsé ortopédico. Con todo esto, sufrió mucho en sus años jóvenes. Nunca le oímos quejarse, antes al contrario, salió muy confortado en la fe. Ni que decir tiene que, como sus hermanos, cumplía fielmente sus obligaciones con la Iglesia de Cristo. Claro, estando muy bien dispuesto a ver todo lo que sucede en la vida, incluso en la enfermedad, un chico de 14, 15 años, es lógico que a la hora de encarar su muerte como posible mártir también lo hiciera. Fue detenido en su casa de Estada el 22 de julio del año 36 junto con sus hermanos Jorge y Julián, este último sacerdote. Trasladado a la cárcel de Barbastro y asesinado el 6 de agosto, después de un comportamiento ejemplar en la cárcel. Y sus últimas palabras fueron: «Viva Cristo Rey». Veamos un caso bastante distinto. Ahora es en la ciudad de Lérida, el convento de los franciscanos. Durante el golpe de Estado de octubre del año 34, que dio el Partido Socialista Obrero Español en toda España y que en algunos lugares como Cataluña lo dio la Esquerra Republicana, el Bloque Obrero Camperol, etcétera, para crear el Estat català, pues en aquellos días agredieron a los franciscanos y algunos lo fusilaron, pero no murió. Veamos la crónica de La Vanguardia. Dice: durante los sucesos de los pasados días fueron agredidos por los revoltosos los padres franciscanos Fray Luis González González, Fray Francisco Casanovas Ferrán y Fray Pedro Sanaúlla Valverdú. Estos religiosos, al proclamarse el Estado catalán, pretendieron abandonar su residencia y fueron agredidos por los revoltosos, que les causaron lesiones de gravedad, de las que fueron curados de primera intención en la Casa Socorro y después fueron trasladados al hospital. También se hirió gravemente el hermano Sebastián Blanch, que permaneció 1 mes y medio en el hospital. Bueno, hay una narración terrible del franciscano Trepat, donde dice todos los recorridos de las balas con las cuales hirieron a algunos de estos. Pero la reflexión, por mi parte, es cómo se recuperan estos franciscanos y siguen viviendo en el mismo convento y unos meses después son nuevamente fusilados, algunos de manera definitiva. De todo el convento únicamente sobrevivieron 3. Es decir, que algunos fueron fusilados en 2 ocasiones. Y el espíritu que debieron de tener mientras se curaban en el hospital de aceptación de lo sucedido, aceptación de la cruz, que debió de ser muy difícil. Porque, claro, identificarse con Cristo en situaciones de clara injusticia no es fácil. Pasemos ahora a decir algo sobre aquellos prisioneros en las cárceles. Hablaré primero de los de la cárcel de Fraga y luego de los de la cárcel de Lérida. Tenemos el testimonio de la cárcel de Fraga, en la provincia de Huesca, en el cual fueron deteniendo a muchos sacerdotes laicos los días 22 y 23 de julio. Se ha conservado el testimonio de Dora Galicia, la hija del pastelero Salvador Galicia, que es impresionante, entre otras cosas porque ella llevaba la comida a su padre y vio todo, ¿no? Dice: al atardecer le llevé algo de comida, pero con los otros familiares se nos crispó el corazón al ver el comportamiento de los que allí se movían. Todo era gritos y empujones, y lo que les llevamos de comida lo removieron todo en busca de alguna arma o cuchillo. No les pudimos ver, ya que estaban en un calabozo pequeño y sin entrada de aire. Hacía un calor horroroso. Eso en julio, les aseguro que en julio en Fraga hace calor. Continúo. Estaban más de 25 y no se podían mover todos de pie. Llegaron a 40. Los zapatos de todos en un montón. Les negaban el agua cuando alguno se atrevía a pedirla. Al verlos en estas condiciones nos volvimos muertas de pena,
y al pasar por la plaza vimos en un montón y a trozos el retablo del altar mayor, las imágenes de la Inmaculada, tan grande y hermosa, la de la Virgen del Rosario, crucifijos, etcétera, todo destrozado, e iba a ser quemado entre las risitadas blasfemias y palabrotas de la gente. Bueno, fueron asesinados el día 24 de julio, quemados, y todos, antes de morir, hay testimonios porque uno de los detenidos se salvó, todos ellos rezaron, se confesaron y murieron con dos gritos mayoritarios: viva la Virgen del Pilar y viva Cristo Rey. Por otra parte, los prisioneros de la cárcel de Lérida. Es impresionante, pero voy a citar únicamente lo que uno de estos prisioneros, que entonces era menor de edad, y también hay que decir que también falseó un poco su edad, que es don Jerónimo Ortiz, que era seminarista y después fue sacerdote, natural de Binéfar, provincia de Huesca. Ahora lo citaré, habla del departamento número 7, donde iban los que estaban condenados inmediatamente a la muerte. Lo primero es la impresión del sufrimiento y lo segundo la impresión de la preparación para la gloria. Dice así don Jerónimo: es digno de mención el caso de Jovels, padre, para que se vea el estado en que se tenían los del departamento 7. Departamento pequeño con water, si así puede llamarse a un rincón, y lavabo, 2 rejas muy pequeñas. Allí hacen 30 y aún más hombres condenados a la pena capital. Tantos hombres, tantos días y tan poca ventilación había necesariamente de producir sus efectos, sobre todo a los ancianos y enfermizos. A los 2 o 3 días de estar en el 7, tuvo que venir el doctor de la calle y por fin ordenó el traslado a la enfermería a las 9 de la noche, de Jovels padre. De lo contrario no habría pasado de aquella, no podía respirar, se ahogaba. Ya estando en la celda sufría del pecho y necesitaba la ventana siempre abierta, pero a poner en el 7, sin ventilación, el aire corrompido ya de tiempo no pudo resistir. Se le trasladó a la enfermería en estado tal que veía iba a morir de enfermedad. No daba más señales de vida, sino su respiración ruidosa y entrecortada, y alguna exclamación de vez en cuando. Cuando llegó le llamé: abuelo, abuelo, como siempre le decía. La primera aún contestó, pero luego ni contestaba, ni daba señales de oír. Al día siguiente o al otro murió allí mismo. Es un mártir de los sufrimientos. Pero quiero llamar la atención que en esta situación tan mala, él no apostató. Y veamos ahora la otra cara, el envés. ¿Qué hacían en esa celda, en tan malas condiciones, los presos antes de morir? Lo sigue contando don Jerónimo Ortiz. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Al departamento 7, en lugar de la antesala de la muerte, debería llamársele antesala del cielo. Por la mañana, a primera hora, rezan entre otras oraciones las 3 partes del rosario. Luego dedican otro rato a sus familias, escribiéndoles cartas, modelo de resignación, alegría, de saludables consejos a sus hijos y familia, de patriotismo y catolicismo. Después charlan y cantan un rato. Han compuesto unas jotas y así tranquilos esperan la muerte. A las 12 el rancho. De la enfermería les llevamos leche. Yo no puedo ir por estar en cama estos días. Un oficial prohíbe a Dámaso que la lleve él, pero con todo va. Comidos ya 3 partes más de rosario, escritura, canto y una como preparación o meditación para la muerte tan próxima. Por la noche 3 partes más del rosario y demás oraciones. Por un lado, maltratados, mal comidos y enfermos, y por otro lado, preparándose para la muerte con gran cariño y aceptación. Y nos pasa al segundo bloque de esta conferencia, que es la aceptación de un posible martirio. Aceptación que vemos como muy clara. Es una aceptación que se da en muchos sacerdotes, en muchos religiosos y en muchos laicos. Veamos algunos ejemplos de los primeros. Este es el caso de don José Nadal, uno de los curetas de Monzón ya beatificado, tal como lo explica Consuelo Turón.
Recuerdo muy bien que en la Santa Cuaresma del año 1966 vino un padre jesuita a predicar a la parroquia, cuyo padre nos regaló una estampa del padre Pro del martirio sufrido en la Revolución de México. Y al hacer el comentario de persecución, Mosén José contestó resueltamente: mi mayor deseo sería morir mártir. Parece que en estas palabras preveía el futuro que el Señor le tenía escogido, ciertamente. A Mosén Ramón Rosinac Capdevila, beneficiado de la parroquia de Juneda, provincia de Lérida, lo detuvieron y a las pocas horas lo liberaron. Mosén Ramón aprovechó para hablar con el párroco de Juneda y le comentó: han tenido conmigo la bondad de dejarme libre, pero estoy seguro de que moriré mártir bien pronto. Así fue. La despedida de muchos sacerdotes, cuando los milicianos los detienen, es bien significativa, hasta el cielo. Saben bien a dónde van, al martirio, y quién les espera más allá. El beneficiado de la parroquia de San Juan de Lérida, Mosén José María Griño Fargas, vivía con su hermana. Cuando subieron los milicianos a su domicilio el 21 de julio, se despidió de ella con: hasta el cielo, hermana mía. Murió el 20 de agosto en el cementerio. Don José Oriol Parés Carrera era ecónomo de Bovera y se refugió en Lérida al estallar la Revolución. Cuando lo detuvieron en casa de su hermano, el 24 de julio se despidió con un hasta el cielo y lo asesinaron en plena calle. Otras veces esta expresión se contiene en las cartas que escriben poco antes de morir. El sacerdote Juan Camps Burniol escribe a sus padres el 30 de diciembre del año 36. Este es el final de su carta. Hasta el cielo. Adiós, padres míos y tía Lola. Os pido perdón a todos y confío dentro de 5 horas estar en el cielo. Viva Cristo Rey. El estudiante claretiano Genaro Piñol escribe antes de morir: amadísimos padres y hermanos y queridísima congregación, a vos os dirijo mis últimas líneas de despedida. Adiós, hasta el cielo. Genaro Piñol. Adiós, muero gritando: viva Cristo Rey. El padre Agustín Josep Trullols, también claretiano de 30 años, fue detenido el 21 de julio de 1936 e ingresado en la prisión de Lérida. Era natural de Cervera, hijo de Agustín y Antonia. El 25 de julio escribió a su madre una carta emocionante. Día 25 de julio, día de San Jaime, que dicen en Cataluña, de Santiago, patrón de España. Señora Antonia Trullols, Dios la guarde y que en el cielo nos veamos. Muy recordada madre, escribo desde la cárcel. Supongo que son las últimas líneas que escribo en mi vida. No llore por mí porque le doy la vida con gusto por la gloria de Dios y como ministro suyo. Esta es la razón por que me fusilarán. Adiós que no puedo más. Higinio Sánchez Gómez, la víspera de su muerte, el 29 de septiembre de 1936, escribió a sus padres: me faltan horas para ser fusilado y ya veis que tengo el pulso tranquilo. Así me habéis enseñado a morir. ¿Hay algo más grande que ser mártir de la religión y de la patria? Espero, madre, que tendrás resignación. Solo lo siento por ti. Padre, espero que te honrarás con mi muerte. Mira, padre, te espero en el cielo. Pedro, hermano, qué dichoso soy. Podrás decir en todas partes que un hermano tuyo, minutos antes de ser fusilado, escribía normal. Ricardas, de quien recibió el último consuelo, a hacerte santa. Madre, qué grande es morir por Dios. Me voy a emocionar. Joaquín Lacormuzás era comerciante de Binéfar, Huesca. Lo detuvieron el 21 de julio de 1936 e ingresó en la cárcel de Lérida, junto con don Jerónimo Ortiz, que hemos mencionado anteriormente. Citaremos el inicio de una de sus cartas, cuando quedan muy pocos días para su muerte, 4.
Lérida, 23 de noviembre de 1936, día tercero de capilla. Adorada Madre, ánimo, conformación, resignación, valentía. Puedes estar orgullosísima y contenta de tener un hijo elegido por Dios para mártir por la causa de la religión y salvación de la patria. No llores y te desesperes. Me sabría muy mal verte desde el cielo acompañar a nuestros seres queridos en esa forma. Te repito, estés contenta y en lugar de lágrimas sean oraciones con lo que bañes nuestras almas. Piensa que dentro de 3 o 4 días, cuando sea llamado por Dios, no será el día de mi muerte, no, será una fecha grande para ti y para mí. Para mí el natalicio de la gloria, disfrutando los goces de ella. Para ti la satisfacción y la dicha de tener un hijo en ella, que velará y estará unido espiritualmente siempre a ti, aquí en la tierra, y te preparará el camino que también ganado tienes, Madre dolorosa. Se ha conservado un escrito de Pompeyo Oye Costa, que es un contratista de obras. La víspera de su asesinato escribe desde la cárcel. Queridos todos, me acaban de comunicar el firme de mi sentencia de muerte por el Tribunal Popular. Muero contento porque derramo mi sangre por un ideal sincero y creo que Dios sabrá recompensarme con su gracia infinita. El valor no me falta, ni a mí ni a mis compañeros. Nuestras últimas horas las dedicamos a la oración. La fe no la perdemos, por lo tanto la salvación de nuestra alma es segura. Dios nos acogerá en el cielo por ser mártires de la religión y víctimas de la fiera desencadenada. Anselmo García, de Almenar, provincia de Lérida, escribió desde la cárcel a su esposa Clotilde Farrero: esposa mía muy amada. Las últimas impresiones de mi vida van sobre este papel escritas, hallándome en la mazmorra de la cárcel en la antesala de la muerte, esperando el cerrojazo precedente y el aviso para entregar mi sana sangre a la pantera insaciable. Acepto gustosísimo el papel de mártir en la tragedia humana más horrorosa conocida en la historia universal. Yo afronto la muerte con una valentía insospechada, en la cual me acompañan algunos de los demás sentenciados, en especial Reñé y Maya. Y esta valentía tengo la seguridad de ser sobrenatural. Al comerciante de Fraga, José Cruellas Yusa, lo detuvieron en su domicilio. Cito: a don José Cruellas lo fueron a buscar 2 personas de Fraga a su casa. Cuando bajaba por la escalera se encontró con su hija Trini. ¿Qué te van a hacer? A lo mejor tenemos que morir por Cristo Rey. Lo mejor es que yo vaya en tu lugar. Tú eres necesario en la familia. No, hija mía, tú sé buena. Si hay que dar la vida por Cristo, la daré. Detengámonos ahora en Francisco de Paula Castelló Aleu, uno de los jóvenes cuyo martirio causa mayor impacto. Francisco de Paula nació en Alicante el 19 de abril de 1914. A los 2 meses se quedó huérfano de padre. Su madre era maestra, natural de Cornudella, Tarragona, y se desplazó a diferentes localidades con motivo de su profesión. El 1 de julio del año 36, Francisco ingresó en el ejército como soldado. 1 de julio del 36. Soldado de complemento en el arma de infantería, cuyo cuartel se encontraba en el castillo principal de Lérida, en la Seu Vella, en la antigua catedral. El alzamiento le pilló de pleno porque ese regimiento se alzó militarmente, lo detuvieron como a los demás soldados. Fue llevado a la cárcel provincial y el 29 de septiembre los condujeron del Tribunal Popular de Lérida, que se encontraba en el ayuntamiento, la Paería. Conocida la sentencia, escribió a lápiz 3 cartas que son emocionantísimas. Una a su novia, María Pellegrí, Mariona, como le llamaba a todo el mundo, a la Mariona. Otra al que fue su director espiritual, el padre Román Galano, un jesuita, que se daba en el colegio de Belén de La Habana.
Cuba. Y por último, una a su tía y hermanas. Leamos el comienzo de esta última carta. Acaban de leerme la pena de muerte y jamás he estado tan tranquilo como ahora. Estoy seguro que esta noche estaré con mis padres en el cielo. Allí os esperaré a vosotras. La providencia divina ha querido escogerme a mí como víctima por los errores y pecados cometidos por nosotros. Voy con gusto y tranquilidad a la muerte. Francisco de Paula Castelló fue beatificado en Roma el 11 de marzo de 2001. Un ejemplo muy bonito de vida cristiana y de muerte como mártir. Por último, hay que mencionar dos casos de aceptación del martirio que no se llega a consumar. El primero de las carmelitas de Santa Teresa de Lérida. Una de las monjas que pudo escapar aquellos días escribió el 19 de octubre del año 37 una narración que luego la hizo llegar. Comienza así. En Lérida empezó la revolución el 20 de julio por la mañana y solo el 21 por la mañana, también viendo que el tiroteo se reanudaba con mucha violencia, salimos de nuestro convento por una casita nuestra, muy pequeñita adosada a la cerca de nuestra huerta, y en la que había una puerta tapiada desde la Semana Trágica, en 1909, que estuvieron también a punto de perecer, de Barcelona. Allí permanecimos todo el día 21, cercadas de enemigos y con la muerte al ojo. No nos atrevimos a salir por miedo que nuestros trajes nos denunciaran. La madre priora distribuyó las sagradas formas que había en el copón, que nos habíamos llevado, y así, con este divino viático, esperábamos la muerte, muy contentas y bien dispuestas. Al final no murieron mártires. El segundo caso es el de la Comunidad del Sagrado Corazón, hermanos maristas, de la calle Clavé 10 de Lérida. El 19 de julio del año 36 acompañaron a misa a los alumnos a la iglesia del Carmen. Al salir observaron grupos de soldados. El director del colegio, hermano Gabriel Jacinto Castresana, escribió posteriormente: el 21 de julio, a eso de las 9 de la mañana, presencié cómo las fuerzas militares en la avenida Fernando entregaban sus armas a los milicianos. Previendo cuánto significa esto, marcho a la capilla del colegio, tomo el libro de rezos, busco hacia el final, donde contenía las oraciones que la Iglesia señala para la recomendación del alma en trance de muerte, y despaciosamente las fui recitando, poniendo en ellas toda el alma, sin ninguna prisa, y apropiándome todos los pensamientos y sugerencias que ahí se contienen tan hermosas. Era una preparación de una muerte que preveía inminente. Pero la comunidad se salvó gracias a un exalumno. Concluimos. Hemos visto diferentes ejemplos de vida sobrenatural que llevan a aceptar la enfermedad con una visión cristiana y cada uno siguiendo en las cosas ordinarias de cada día, en su cometido como sacerdote religioso, laico. Aquellos que procuraron configurar su vida con Dios no temían a la muerte, aunque fuera con sufrimientos. No la buscaron, pero tampoco la rechazaron. ¿Por qué? Porque todos ellos confiaban en una vida futura. Además, muchos han procurado imitar a Jesucristo en diferentes aspectos de su vida. Y hay que recordar que Jesucristo padeció y murió en la cruz para redimirnos. La aceptación de muchos del martirio se debe también a la espiritualidad de aquel momento de la corredención, que estuvo muy de boga en esos años. Y pensando que uno padece y sufre con Cristo y que corredime de alguna manera, es como se entiende y comprende tanto la enfermedad como la muerte. Muchas gracias.